Son las 10:25. Voy a abrir esta sesión. Estoy realmente emocionada de pasarle el micrófono a Stephanie Lynn Kaufman. Y como decíamos, pueden compartir preguntas en el chat, pero si quieren también pueden poner preguntas en la sección de preguntas y respuestas. De nuevo, bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias. Y también quería confirmar que todos pueden ver mi pantalla. No sé si va a haber una introducción para la interpretación, pero sí quería compartir por si quieren, lo desean. Para eso, ¿desean que hagamos una introducción rápida? Si quieren, puedo compartir los mensajes en el chat solamente. Sí, si puedes compartir mensajes en el chat y luego si están teniendo cualquier problema para acceder a la interpretación, ya sea de lenguaje de signos americana o español-inglés, por favor no duden en compartir un mensaje en el chat. Sin duda nos tomaremos una pausa porque no queremos que nadie se quede atrás. Así que no duden en hacernos saber y nos mantendremos pendientes. Perfecto. Vamos a compartir las instrucciones en el chat y algunos recordatorios importantes. Es que, por favor, mantengan un paso moderado, tanto para los intérpretes de lenguaje de signos americana como los intérpretes español e inglés. Recuerden que si están leyendo, solemos leer a un paso más apurado. Entonces, por favor, sean conscientes de eso. Muchísimas gracias. Claro. Gracias a todos por unirse a nosotros hoy. Me llamo Stephanie, utilizo pronombres ellos y voy a describir cómo se me ve. Soy una persona no binaria blanca. Estoy vistiendo una camiseta negra que dice no a nuevas prisiones. Estoy llevando también unos pendientes con flores y estoy en una sala con las paredes blancas y hay algunas luces en el techo. Y para aquellos que traten de averiguar por qué estoy describiendo lo que estoy haciendo, dónde estoy o cómo estoy, es realmente una manera muy útil de compartir para las personas que tengan una discapacidad visual. Esa es una descripción visual y es de gran ayuda y y les animo a que lo integren. Así que hoy vamos a estar compartiendo un espacio hablando acerca de la justicia de las discapacidades y de la violencia interpersonal. Y vamos a tener pues una lente de cómo informamos nuestra perspectiva y cómo respondemos a la violencia a través de esta lente particular, particularmente cuando estamos trabajando con personas con discapacidades o personas con enfermedades de salud mental que están sufriendo violencia interpersonal, particularmente en secciones de nuestras comunidades en las cuales hay ya una opresión y una discriminación. Para mí esto es un tema muy personal, siendo una persona queer, no binaria, con diferentes discapacidades, tanto emocionales y que ha sufrido violencia emocional y física en diferentes relaciones, que estuvo realmente muy atada a tener estas discapacidades. Por lo tanto, estoy muy emocionada de estar aquí hoy y sé que solo tenemos el chat para comentar y conversar, entonces voy a estar pendiente del chat a medida que surjan cualquier pregunta o también de nuevo utilicen o no duden en utilizar la sección de preguntas y respuestas de Zoom.
También, si desean compartir cualquier cosa, con gusto, aquí me tienen. También, si alguien quiere compartir de manera oral, yo puedo darles ese permiso para... Sí, así que muchas gracias, Kat. No sé si pueden levantar su mano o compartir en el chat por si quieren hablar directamente en vivo. Muchas gracias por eso, Kat. Súper. Ya hemos hablado bastante acerca del acceso y como pueden ver, tenemos interpretación español al inglés, inglés al español, interpretación del lenguaje de signos americana. También tenemos subtítulos en vivo. Estos son todo ejemplos de prácticas de accesibilidad. Aquí verán en la pantalla que accesibilidad está tachado. Acceso universal también está tachado porque es muy difícil, casi imposible que algo sea accesible para todos, porque todos tenemos diferentes cuerpos, diferentes mentes, diferentes necesidades que deben estar encontradas y esas necesidades a menudo entran en conflicto. Por ejemplo, yo soy autista, suelo hablar bastante deprisa y sigo teniendo que mantenerme muy pendiente para asegurarme de que no hablo demasiado deprisa para los intérpretes y eso es algo que no siempre puedo controlar. Entonces ahí tenemos un conflicto de accesibilidad, ¿es cierto? Y si lo mejor que podemos hacer es tratar de centrar el acceso y comprometiéndonos a este acceso y a esta accesibilidad para que siempre podamos trabajar con estas diferentes barreras siempre que podamos. Vivimos en un mundo capitalista, en un mundo tecnológico, lo cual dificulta el poder tener ese acceso y queremos hacer saber que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Por favor, utilicen este espacio tal y como lo necesiten, así como se siente en su cuerpo, en su mente, de una manera que trabaje y funcione para ustedes. Y solo quería compartir esas notas para todos. Súper. Pues en esta pantalla ahora hay una fotografía de mí. En la parte izquierda estoy sentada en una silla de madera con unas gafas rojas, una camiseta blanca y hay un círculo negro en la camiseta que tiene una imagen y estoy agarrando mis muletas y estoy sentada en la silla como con una postura de poderosa, ¿no? Me gusta mucho esta fotografía porque no siempre se ven imágenes de personas con discapacidades empoderadas y esta imagen se me hace muy linda para ofrecerles un poquito más de contexto acerca de mí y por qué estoy aquí. De nuevo, me llamo Stephanie, utilizo pronombres ella y trabajo como directora del proyecto LETS, por sus siglas en inglés. Acerca de mí, he estado involucrada en la salud mental y en la Organización para la Salud Mental y las Discapacidades. Tengo familia, soy padre, madre de familia y tengo muchas experiencias distintas de vida. Voy a estar leyendo lo que dice en la pantalla. Decimos discapacidad física, neurodivergencia, eh, trastorno postraumático complejo, autismo, superviviente de violencia sexual y doméstica. Soy superviviente de un suicidio. También tengo experiencia con encarcelaciones psiquiátricas y con abuso, autoabuso, dolor crónico y estados alterados de la conciencia. Aquí, como pueden ver, a través de todas las experiencias, he tenido la oportunidad de compartir lo que voy a compartir hoy con todos. Y realmente estoy muy emocionada de empezar para darles así un resumen acerca de lo que hacemos en el proyecto LETS. Somos una organización de base nacional liderada
por y para personas neurodivergentes y con discapacidades. Nos centramos en el apoyo mutuo, en el cuidado comunitario, en la educación política, en la organización y en la abogacía para personas con discapacidades. Aquí en la pantalla verán diferentes servicios que ofrecemos. Hacemos capacitaciones de respuesta en situaciones de crisis, capacitaciones a lo largo de el suicidio político, de diferentes cursos que hacemos a menudo programaciones para redistribuir el acceso a recursos para sobre todo personas marginalizadas e impactadas directamente a través de nuestros fondos. También nos hemos estado organizando para una respuesta rápida contra el COVID y esto es un poquito el trabajo que hacemos. Muy bien, súper. Pues voy a saltar y pasar, voy a saltar un poco los valores porque no estamos en un espacio interactivo en este momento y quiero que empecemos a pensar acerca de algunas de las interseccionalidades entre la justicia de discapacidades y la justicia para las personas LGBTQ. Cuando yo estaba pensando y reflexionando acerca de esto, se ve que hay diferentes zonas críticas en las cuales hay bastante acoplamiento. Las personas con discapacidades y las personas LGBTQ tienen historias de opresión y tenemos historias complejas y hermosas de resistencia dentro de esta opresión y dentro de esta brutalidad que tanto ambas comunidades han sufrido. Y de nuevo, cuando pensamos en la interseccionalidad, estamos pensando en personas con discapacidades, pensando en personas LGBTQ y siendo parte de ambas comunidades, realmente puede crear un marco bastante específico, una categoría específica, una categoría de opresión única a esa interseccionalidad. Entonces, no es que podamos decir, ok, aquí tenemos la experiencia de tener una discapacidad y aquí tenemos la experiencia de ser queer y si sumamos esas cosas tenemos esta experiencia. Realmente no funciona así, sino que se crea algo totalmente nuevo, totalmente distinto y mantener esta lente a medida que seguimos esta presentación, es importante cuando pensamos en términos del aislamiento y cómo se ve esta interseccionalidad. Y realmente hay una historia muy larga de la violencia sexual y violencia doméstica atadas y ligadas a las discapacidades y asociadas al género que fueron parte del DSM. Y ese linaje de haber sido medicalizadas, patologizadas en estos diferentes espacios y también experiencias intensas de vergüenza y de aislamiento social, no querer reconocer esta parte de nuestra identidad porque viene con realmente mucho equipaje que se puede ver negativo, pensando en la historia institucional de que atada a mucha medicalización de nuestras experiencias, teniendo ese estigma y esas experiencias tanto para las personas con discapacidades, tanto físicas como mentales, así como personas LGBTQ, que realmente se nos ve como personas no tan reales, no tan naturales, no tan capaces quizás, e incluso amenazadoras en ocasiones. Tenemos una historia de mucha fricción y de realmente se nos utilizaba como si fuésemos material de exposición, del mismo modo que se hizo con personas de color, personas negras, y cómo se nos utilizó como un fetiche. Y realmente esto es algo
que es un enlace importante entre estas comunidades. Y también quería nombrar las últimas dos. Diferentes culturas suelen tener diferentes creencias, diferentes razones por las cuales creemos que las discapacidades existen. En ocasiones esto está asociado con la violencia, el castigo, dependiendo de la cultura en la que somos parte, a través de la historia, a través de el uso de la violencia por parte de personas sanadoras en la comunidad en ocasiones y que están enraizadas en el entendimiento de que hay algo equívoco con nosotros. Y también el último enlace es acerca de el acceso siendo una cuestión bien crítica. Cuando hablamos de accesibilidad y en la justicia de discapacidad, el acceso es como lo mínimo. Literalmente es lo único que nos hace que entremos después de la puerta o no. Pero cuando pensamos acerca de la discapacidad y de las narrativas más conocidas de la gente LGBTQ, está muy relacionado al estigma. Tiende a ser de microagresiones, ah, problemas interpersonales, cosas que no abordan las dinámicas de la opresión. Por eso es que es tan importante hablar acerca del capacitismo, que vamos a hablar más de eso como una forma de opresión, porque típicamente no tratamos a la gente discapacitada también, pero va más allá de eso. Cuando pensamos en el acceso, pensamos de una manera, de muchas maneras. Podemos acceder a salud, los servicios confidenciales, podemos acceder a una panadería o lo que sea, ¿no? Para poder no solamente sobrevivir, pero sino para prosperar y tener todas nuestras necesidades satisfacidas. Y también tener muchos problemas de acceso, que es por eso que estoy muy emocionada de que esta conversación está tomando lugar hoy. Quería compartir esta cita de Kai Davidson. Estamos viendo en la pantalla una foto de Kai y dice, nuestras identidades han sido definidas para denotar deviaciones de lo que ha sido determinado la normativa o lo que la mayoría tiene como cuerpo y mente. Entonces aquí Kai habla acerca de las intersecciones, acerca de ser discapacitado y también LGBTQ, parte de ambas comunidades. Me gusta mucho esa cita. Nos regresa a la fundación de lo desviado a lo que se ha hecho la normativa. Entonces, aquí hemos hecho bastante, hemos hablado bastante acerca de la justicia de discapacidades, nombrando las discapacidades, pero quiero hacerlo rapidito. Este es una cita de Sense Invalid, que es una organización de justicia de discapacidades. Si no la conocen, por favor, vayan a ver su trabajo. Si han estado, han estado estableciendo un marco de justicia de discapacidades y hay mucho para desear. Esta definición es más holística. Dice gente con discapacidades físicas, gente que pertenece a la minoridad sensorial, gente con discapacidades emocionales y aquella gente con desafíos cognitivos y con enfermedades severas o crónicas. Honramos todas las comunidades impactadas por la medicalización de sus cuerpos, incluyendo a la gente trans, variantes de género e intersexo y otros quienes sus cuerpos y mentes no se conforman a la noción de lo que la cultura piensa como normal y funcional. Es una definición buenísima, no solamente
de algo que ha sido heredado, de algo que está mal conmigo, con mi cuerpo. Es una interacción y una dinámica de cómo nuestro cuerpo está siendo entendido en nuestra sociedad actual. Y para decirlo más claramente, aquí hay otra definición que saqué de Dustin Gibson y dice, una interacción desigual entre las rasgos de del cuerpo de una persona y los rasgos del ambiente en el que viven. Y esto no es un entrenamiento de discapacitados o lo básico de discapacidades, sino que solamente queríamos compartir las dos maneras de ver la discapacitación. Hay muchas más, pero también hay un modelo médico que va a ubicar el problema y va a decir, ok, usted usa la silla de ruedas, el problema es que está paralizada y necesita una silla de ruedas, pero un modelo más social de la discapacidad diría, el problema no está en mi cuerpo, sino ahí afuera. El hecho de que la sociedad no es accesible. Si yo necesito una silla de ruedas y mis necesidades están siendo satisfacidas, sigo siendo discapacitada. Entonces, ¿qué lo que discapacita no es mi cuerpo, sino la sociedad? Eso es algo básico. Simplemente un bosquejo de ver a la discapacidad para que estemos en la misma página. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en cuanto a la justicia de discapacidad, es algo que no es intercambiable de los derechos de discapacidad, que la justicia de discapacidad salió del movimiento de discapacidades que fue liderado por la gente queer, trans, de color, que dijeron, este movimiento nos dejó atrás. Y Patty Byrne, que es director de Sins Invalid, dice que vivimos como gente marginalizada de los movimientos de discapacidad. Así que DJ, la justicia de discapacidad está tratando de mover la cultura centrada de la gente blanca, hombres blancos y todo ese centrismo. Y Mia Mingus describe la justicia de discapacidad como un entendimiento político de multicuestiones de discapacidad y capacitismo, moviéndose más allá de el modelo de equidad basado en los derechos y se mueve más allá del acceso a un marco de trabajo que centra la justicia y el entero de la gente discapacitada y sus comunidades. O sea que la gente puede ser independiente. Hay todo un movimiento de poder vivir independientemente, que debemos ser tratados como humanos porque todo lo podemos hacer como cada quien. Pero mi amiga dice, yo no estoy tratando de querer luchar por independencia, sino por una intradependencia que entiende la necesidad y dice la verdad. Nadie lo puede hacer por sí solos. Y esto es bien importante porque para la gente discapacitada que al último queda atrapada en una relación violenta es porque nuestras dependencias se han hecho invisibilizadas de ciertas maneras que entonces estamos siendo muy dependientes y existimos en relaciones bien dependientes que la gente no discapacitada, si no lo ven de ese lente interdependiente, se ve como mucho poder y puede ser mucho poder, pero vamos a hablar un poco más acerca de esto. También quería nombrar que la justicia de discapacidad ve a la discapacidad
racismo y el capacitismo en conexión con todas las otras formas de opresión. Pensamos de las maneras en que el capacitismo valora los cuerpos y mentes de unas personas basado en lo que pueden hacer y lo que pueden producir y cómo eso hace que el racismo sea posible, que el clasismo sea posible, que la misoginia sea posible. Entonces, estas son las cosas que queremos preguntar. Naomi Ortiz habla de la justicia de discapacidad como una expectativa de diferencias. Tener un entendimiento de que todos nos mostramos diferentemente. La justicia de discapacidad es que tenemos diferentes necesidades y esto nos permite como tener una guía para nuestro trabajo, para no asumir que un servicio y un programa y una manera va a funcionar para todos. Disabled or not, or the people we're working with are disabled or not. We always want to be centering that expectation of difference, moving with flexibility, recognizing that other people are absolutely necessary for our well-being and our health, and forcing folks to heal in independent ways is violent, particularly for disabled folks. All right, y'all. I want just to name some of these folks on the Bueno, screen. quisiera nombrar a algunas de esas personas en la pantalla quienes han sido críticas en el trabajo cultural y movimientos en los espacios de justicia de gente de discapacidades. Tenemos aquí a la mano derecha Stacy Wilburn, que ha hecho trabajo con el Club de Cultura de Justicia de Discapacidades. Ha hecho un inmenso trabajo de organización. Tenemos una persona con el apellido Domínguez que ha hecho trabajo transformador. Tenemos a Patty Byrne en el centro con una blusa muy colorida. Leroy Moore, que también que está a un lado de Patty, que era fundador del praxis de justicia de discapacidades. Y también alguien más que organiza con Crip Hop Nation. Tenemos a Talila Lewis, que también usa TL, usa el apodo TL. Es una abogada comunitaria que trabaja con una organización trabajando con personas sordas, sordamudas encarceladas. Y tenemos alguien que se apellida Morales, quien es escritor, pensador, que también ha escrito un libro acerca del tema. Y pues son muchos recursos para inspirarse, la verdad. Bueno, yo no estaba 100% segura del nivel de interacción para el taller de hoy, entonces voy a brincar esta diapositiva, pero les quiero mostrar esta diapositiva porque es una práctica útil que pueden usar en sus organizaciones y es revisarles los 10 principios de justicia de discapacidad. También la organización sinsinvalid.org tiene esto en su página web y me gustaría que hagan una reflexión muy profunda acerca de qué es lo que están haciendo bien según estos principios y dónde se ha negado el acceso, dónde no estamos haciendo un buen trabajo, cómo estamos practicando acceso colectivo y la interdependencia. Entonces, para poder hacer un mayor esfuerzo, tenemos que incluir estos principios y saber en dónde tenemos que cambiar y crecer. Hacemos consultoría, haciendo estrategia con servicios sociales, organizaciones de cuidado para mejorar la implementación del trabajo que hacen. Y eso es para
proporcionar un mayor servicio a todas las personas con quienes trabajan, no solamente las personas discapacitadas o en el movimiento de justicia de discapacidades. Y les animo a ver esos recursos en su propio tiempo. Bueno, entonces de nuevo quiero destacar este momento para si puedan compartir sus comentarios o pensamientos. Y aquí tenemos a Buffy Queen, que acaba de preguntar que cuáles son otros ejemplos de personas neurodivergentes. La palabra neurodivergente significa tener un cerebro, una mente que diverge de lo típico, de las normas. Neurotípico significa alguien que no está clasificado, que tiene un cerebro divergente. Entonces, la terminología de neurodivergencia se ha usado en contra de la patología tradicional. Y la persona que nombró, inventó la idea de neurodivergente, decía que no estamos rotos, solo que nuestros cerebros trabajan de manera diferente. No somos diferentes, estamos trabajando y se expandió neurodivergente a, a significar cualquier neurología que es distinta que la normal. Puede ser una persona bipolar, una persona con ADHD o cualquier trastorno de salud mental. Y estoy usando yo este lenguaje para explicar cómo se habla en el mundo, pero no tenemos que usar etiquetas si no queremos. No necesitamos que los doctores nos digan que somos parte de esta comunidad. No, especialmente hemos visto que hombres cisgéneros blancos se les ha dado su diagnosis después en su vida, mucho después. Entonces, gracias por hacer la pregunta. Me da gusto que fue útil la respuesta. Bueno, pues vamos a pasar unos minutos hablando de unas de las intersecciones entre discapacidades y la violencia doméstica. Como había mencionado brevemente, sabemos que vive la violencia de las dinámicas de poder. Y cuando estamos viendo relaciones, especialmente las relaciones entre gente discapacitada y gente no discapacitada, pues ya existe una dinámica de poder. Cuando tenemos relaciones interpersonales con aspectos con privilegio y opresión, ¿verdad? Y cuando existe eso, tenemos que investigar y analizar esas dinámicas. Como había dicho, sabemos que la gente discapacitada muchas veces es muy vulnerable en sus relaciones y son dependientes de su pareja. Sabemos que la gente tiende a ser más aislada de la comunidad, de las personas, y también es una táctica del abuso para seguir aislando a la gente y mantenerles fuera de contacto con otros recursos comunitarios para que la persona abusadora es la única persona de quien puedes dependerte. Entonces, se ve diferente practicar la interdependencia cuando eres discapacitado y cuando agregas la capa de aislación, crea otras barreras. También quiero nombrar que las discapacidades crea un incremento en el riesgo y de hecho me gustaría haber cambiado esta diapositiva para que en lugar de decir que las discapacidades crean
un incremento en los riesgos, me hubiese gustado decir que las personas con capacidades o el... Hace poco había unas encuestas que surgieron y decían que un gran porcentaje de las mujeres sí sufrían de violencia a lo largo de su vida y que un gran porcentaje de las personas con enfermedades de salud mental también los porcentajes son muy altos con respecto a esas cifras. Y realmente esto muestra una gran vulnerabilidad debido a estas discapacidades y como tal podemos pensar en casi todos los casos de violencia contra las personas más mayores. Disculpen, voy a ir a por algo de agua porque estoy un poco atragantada. I just put in the chat if people are coming up Acabo de with compartir en el chat que si tienen cualquier pregunta, pueden ponerlas en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de la pantalla. Si es algo que desean compartir o cualquier pregunta. Thank you all. Having a little Gracias asthma. a todos. Estoy teniendo un poquito de asma. Les aprecio mucho su paciencia. Pero sí, quería aquí nombrar que hay muchas variables que incrementan el riesgo. Como una nota personal, yo, por ejemplo, tuve una infección en mi espina dorsal y empecé a utilizar un aparato que me ayudaba a caminar y recuerdo de aquella ser superviviente de un acto de violencia sexual y me acuerdo de estar caminando en el campus por la noche y en mi mente sabiendo que la gente sabe que yo no voy a poder correr. Si alguien quiere hacerme daño, saben que no voy a poder escaparme. Y luego conocí a otras personas con discapacidades y ahí se ve realmente cómo podemos reconocer las limitaciones de nuestro cuerpo y nuestra mente y cómo la gente puede tomar eso como una forma más sencilla de acceder a la violencia contra nosotros. Muy bien. También quería nombrar algunas otras interseccionalidades de las discapacidades, sobre todo cuando hablamos acerca de la violencia interpersonal o violencia doméstica. Esto es algo realmente importante nombrar. A menudo pensamos en cómo la violencia puede ser solo física, pero la violencia emocional también creando trauma, creando un cuerpo que está continuamente, o un cuerpo y una mente que está continuamente viviendo en un estado continuo de estrés, creando estrés postraumático, creando irregularidades en nuestro sistema nervioso debido a este abuso. Eso es una discapacidad y realmente quería nombrar esto y que empecemos a pensar acerca de cómo esta justicia de discapacidades debe estar presente cuando hablamos acerca de cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de circunstancia de este tipo. También sería bueno que empecemos a pensar en comportamientos no tan obvios. ¿Cómo podemos reconocer ese tipo de abuso? Y también barreras
para aquellas personas que están tratando de acceder a ayuda. Cuando estamos dependiendo en un tipo de discapacidad y en un ambiente en el que estamos, es posible que tengamos acceso limitado a las comunicaciones. Nuestro cuidador, que quizás sea nuestro abusador, puede ser la persona quien es responsable de ayudarnos a comunicarnos con el resto del mundo. Es importante tener en cuenta que si esa comunicación viene de parte de nuestro abusador, es nuestro único acceso a los recursos y dependen en la persona que está justamente perpetrando ese abuso. Es posible que estén haciendo un gaslighting, es posible que no nos crean. Eso surge muy a menudo en las noticias, como por ejemplo con Britney Spears, quien ha sido una persona que ha estado en unas circunstancias muy complicadas durante las últimas décadas en las cuales está dependiendo de un guardián y cómo deseaba tener hijos, cómo deseaba tener una identidad individual y su padre no quería ni siquiera que ella pudiese remover que pudiese quitar sus y a veces pensamos en que no, Britney Spears no le pasa nada, está en las redes sociales y esa no es la cuestión. Solo podemos hacer lo que se le está haciendo a Britney Spears si la ves como una persona incompetente, si la ves como una persona con una discapacidad. En ese caso sí se pueden hacer ese tipo de cosas. Y por supuesto hay otros factores motivadores que están eh, jugando su parte en este tipo de circunstancias. Si eres competente, no pasa nada. Bueno, y ya tenemos dificultades, pero si tienes alguna parte de ti que se considera incompetente, entre comillas, de alguna manera, podemos sencillamente con mucha facilidad estar siendo abusadas por la persona que tiene poder sobre nosotros. También quiero mencionar que las personas con discapacidades suelen vivir a menudo en lugares en los que se encuentran confinadas y abusivas. Tendemos a depender de personas muy violentas. Hay muchos estudios que puedo compartir en pantalla que hablan acerca de la violencia física, sexual, que tienen lugar en centros de cuidado de cualquier tipo, el tipo de abuso, el tipo de decadencia que tiene lugar, realmente unos abusos horribles y es de gran importancia el tener eso en cuenta cuando estamos pensando en cómo apoyar a alguien. ¿Acaso hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y cuál es el contenido y el contexto de su ambiente en ese momento? Muy bien. Y ahora me gustaría hablar un poquito más acerca de cómo reconocer la violencia intrapersonal y cómo el abuso se muestra para personas con discapacidades. Y también quiero empezar con esta frase que me encanta de Lia Lakshmi, Piepsna Samarasigna, que dice: el miedo de las personas a acceder a un cuidado no llega de cualquier sitio, viene de generaciones y siglos durante los cuales tener cuidado significaba perder nuestras libertades y ser sujetos a abuso. Creo que es de gran importancia poder empezar desde este punto de vista. Esta idea de cuidado, de sanación, de tratamiento, de que alguien me va a ayudar, está muy conectada al castigo, a la deshumanización. Y si queremos que la gente esté involucrada en nuestros servicios, tenemos que reconocer y realmente tener en cuenta que esta historia, ya sea de manera personal o no, hemos sido parte de esta violencia perpetuada a través de los años. Y si esta es un área en la cual necesitan o creen que deben crecer, realmente les recomiendo que miren esta capacitación que acabo de compartir en el chat y podrán encontrar toda la información de nuestras capacitaciones en nuestra página web. Muy bien. Voy a seguir hacia adelante
y voy a compartir algunas de las cosas que quizá no sean tan obvias que pueden estar teniendo lugar en relaciones abusivas que pueden estar involucradas personas neurodivergentes o con discapacidades. Una de ellas es retener el acceso a la educación. Otra también es robar cheques de la seguridad social, no siendo la persona que tiene la capacidad de manejar su dinero, ir quizás a obtener este cheque. También cuando se le dice a las personas que no son buenos padres o madres y tratan de quitarle a los hijos, o también potencialmente utilizando una historia médica como razones para quitarle la custodia a los hijos a personas con discapacidades. También rehusando que las personas puedan acceder a realizar tareas o acciones básicas como poder utilizar el servicio. Yo sé de situaciones en las cuales personas con discapacidades no estaban siendo atendidas, les quitaban la comida, les quitaban el acceso a actividades higiénicas básicas o quizás en ocasiones dándoles demasiada medicación, no suficiente o mezclando sus medicaciones. Yo trabajé con alguien que su pareja había cambiado las pegatinas de todas sus medicaciones. También quizás quitándole el acceso, por ejemplo, a unas muletas, a una silla de ruedas, a un método de transporte para alguien. Encarcelando a alguien en un hospital psiquiátrico. Esta es bastante común, tristemente, en relaciones interpersonales con personas con enfermedades de salud mental, sobre todo aquellas que tienen dificultades con el autoabuso o con comportamientos que quizá puedan ser considerados como autoabusivos. En ocasiones se ve, de hecho, a menudo estas amenazas de encarcelarlas en hospitales psiquiátricos o incluso no solo amenazando, sino llevando a cabo esta amenaza en lugar de apoyándoles, en lugar de ayudándoles a acceder a servicios, sino en cambio utilizándolo como castigo. También hay consideraciones a lo largo de la violencia sexual si su discapacidad le posiciona en una posición en la que no pueden ofrecer su consentimiento, no ofrecerle acceso a un médico. También, como mencioné con Britney Spears, amenazas de su discapacidad con otras personas, sobre todo si esto tiene un estigma social, como por ejemplo con el SIDA. También amenazando hacerle daño a un animal de cuidado, un animal de servicio. Realmente hay un día nacional para honrar a las personas con discapacidades que han muerto o fallecido a manos de sus cuidadores. Y eso es a menudo algo que la gente trata de justificar. Incluso ese nivel extremo de violencia del cual hablaremos en unos instantes. Y de nuevo, me gustaría conectar a algunas de mis experiencias personales cuando estaba en la universidad y empecé a utilizar mi andador después de tener esta infección en mi espina dorsal. Estaba en Brown, en Providence, Rhode Island. Y Providence es una de las ciudades menos accesibles de los Estados Unidos. Y Teresa está preguntando en el chat si voy a compartir las diapositivas más tarde. Sí, por supuesto. Y voy a compartir un enlace en el chat antes de irme hoy. Muchas gracias por preguntar. Sí, entonces, cuando estaba en la universidad, pasé de estar en un lugar en el cual tenía acceso a todo a realmente poder entrar en quizás el 40% de las
de los lugares en la universidad y el resto no podía. Y mi pareja de aquella se levantaba por la mañana y llevaba mi andador desde la parte de arriba de las escaleras abajo. Me tuve que mover de mi habitación a la suya. Luego venía a regresar y me llevaba en brazos hasta abajo y luego pasábamos a tratar de acceder a mi aula y tenía que ir y llevarme en brazos de un lugar y al otro. Y así es como tenía que manejarme para la universidad. Los profesores tardaron meses en ayudarme a obtener más acceso. Y una vez, uno de mis profesores me dijo, ¿acaso los servicios de discapacidades le ayudan a ir de un sitio al otro? Y dije, no, fue mi pareja quien me lleva y me trae. Y realmente decía, wow, esto es lo que está haciendo mi pareja. ¿Cómo voy a pedirle a alguien que continúe haciendo esto por mí? Y realmente internalizando todo ese capacitismo. Y la realidad es que la manera en la cual vivimos a día de hoy, realmente eso es una petición importante y no teníamos ningún apoyo. Yo no sabía si tenía derecho a qué servicios. Yo solo estaba pensando, yo me quiero graduar y así es como lo tengo que hacer. Si necesito y voy a querer tener comida, pues necesito depender de él, de mi pareja. E incluso cuando se pone tan mal, realmente tienes que saber que dependes de esta persona y para muchas personas con discapacidades ahí es donde acabamos. Nuestra confianza en nosotros mismos acaba estando totalmente destrozada. Nos sentimos como una carga y he tenido a mucha gente que me ha dicho a mi cara, oh, qué suerte que encontraste una pareja antes de utilizar un andador, porque imagínate por tu cuenta qué duro va a tener que ser. Y además de yo, que ya me siento mal, luego el resto del mundo también me está diciendo, qué suerte tienes que tienes a esta persona haciendo todo esto por ti. Y realmente quería realzar esa narrativa cíclica que realmente está teniendo mucho poder en mi vida y es el tipo de cosas que se internalizan, ¿verdad? También quiero nombrar que hay interseccionalidades entre la violencia psiquiátrica, es decir, la violencia que ocurre en localizaciones o lugares que ofrecen apoyo psiquiátrico y también interseccionalidades entre eso y la violencia interpersonal. Eso también nos ayuda a ver cómo las personas pueden encontrarse cuando experimentamos este tipo de capas diferentes. En ocasiones decimos, estoy haciendo esto por tu propio bien. Es por ti, ya sea que estamos forzándole a alguien a entrar en tratamiento. Para mí, en mi relación, yo pensaba, si trato de hacer algo por mí misma, a pesar de que fuese algo difícil o duro para mí, eso le iba a hacer sentirse mal. Y él me decía, si yo intentaba hacerlo, me decía, pero ¿por qué no me pides ayuda? Te estoy tratando de ayudar, en lugar de decir, bueno, eh, puedes ser autónomo. Si deseas ir y agarrar una camiseta por tu cuenta, no me tengo que enfadar. Ese tipo de ego de yo sé más que tú, lo hago por tu bien, es peligroso. Y también conocemos este tipo de diferentes, el gaslighting, la vergüenza, la deshumanización, siendo narradores de nuestra propia experiencia. Esto ocurre de muchas maneras distintas y se le reconoce como una persona con una enfermedad mental, si es alguien que se ve afectada por una relación interpersonal en la cual ustedes son la persona con la discapacidad y le cuidan.
se convierten en una persona, un narrador en el que no se puede confiar. También quiero mencionar la coerción, la fuerza, estos ciclos de daño, esta penalización en la supervivencia. Y si en algún momento una persona que ha sufrido muchísima violencia decide retaliarse, entonces se les criminaliza también. All right, thank you. Muy bien, gracias, Scott. Muy bien, tenemos 20 minutos más y voy a simplemente esquivar unas cosas, resaltar algo otras que quería cubrir con ustedes. Y por mientras, quería que pusieran cualquier pregunta que tengan en la función Q y A de preguntas y respuestas. Muy bien. Solo quería rápidamente mostrarles esta imagen de cuando estamos viendo a los 4 Is de la opresión, por sus siglas en inglés, que es de la capacitismo. Básicamente la manera estructural de oprimir y de discriminar basados en su cuerpo y su mente y el trabajo percibido de su cuerpo y su mente. Entonces, tenemos opresión sucediendo en el nivel ideológico. ¿Cómo pensamos de esto, verdad? La gente que está discapacitada tiene menos valor. Este es el nivel ideológico. También tenemos el nivel institucional. Cómo se hacen y se ven las cosas en el espacio en el que estamos. Tal vez sea la educación especial, ese sistema, o que la única respuesta para las crisis mentales son el 911. También tenemos cosas interpersonales. Perdón, esto es institucional. Y para lo interpersonal hablamos mucho hoy de lo internalizado, cómo ponemos todo lo que la gente en la sociedad y en la cultura dicen y lo permitimos para que dicte cómo nos vemos en nuestras propias experiencias. Y mucho de lo que se usa para justificar el abuso contra la gente discapacitada sucede aquí, dentro del nivel ideológico. Y vamos a darles un ejemplo. Otra vez, vemos una foto de Tracy Latimer. Vemos que Tracy tiene 12 años cuando su padre le mató. Tenía problemas cerebrales y era muy interdependiente. Necesitaba apoyo para comer, para hablar y para todas las cosas, mucho apoyo. Y un día su padre le puso en la parte de su vida. Poisoned her to death with carbon monoxide. And the media coverage after Tracy's father murdered her was so horrific. And you can Google it and you'll see a complete skew towards trying to understand and empathizing with Tracy's father. Can you imagine? There was a ¿Puedes imaginar que había un periódico con un artículo grande que preguntaba, ¿qué harías tú? Imagínate por lo que pasaba su papá de Tracy. Tenía que ver cómo sufría su hija, que no podía caminar, que no podía comer y respondió su papá que dijo, la muerte fue un regalo, fue mi regalo para ella, porque peor sería dejarla vivir. Y teníamos muchas, muchas personas promoviendo su muerte. Entonces, esto es un día de luto para Tracy. Pero la forma en que tratamos de humanizar, podemos ver estas perspectivas
de capacitismo, ¿verdad? Mucha gente dice que traes pena a la comunidad, diciendo que la persona fue una maldición para su familia, que sufría mucho, demasiado. Am, yo puse aquí en la pantalla que a veces la gente, los cuidadores dicen, no, le quiero a esa persona, nadie más le va a valorar o a amar a esa persona como yo. Pero yo, siendo discapacitada, me acuerdo que yo no me valoraba, pero sentía que la otra persona, mi pareja, me valoraba. Entonces, sentir para los cuidadores, sentir que tú eres la única persona que va a amar a la persona a quien estás cuidando, pues podemos ver cómo eso puede hacer daño a una relación. La dinámica existe ya entre relaciones con las dinámicas de poder, pero cuando agregas estos otros niveles de poder, es fácil de ver cómo decía su papá que yo la amaba tanto y por eso la maté. Y también quiero nombrar este aspecto de experiencia vivida, que hay gente que utilizan su propia trauma para perpetuar su propio abuso, diciendo que, por ejemplo, yo fui golpeada por mis papás y mi mamá, y por eso te estoy golpeando a ti. O no lo puedo controlar porque tengo un problema de salud mental. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver las formas en que se queman y se abruman los cuidadores de personas discapacidades. Porque bajo el capitalismo a veces nos anima a hacer más cosas más violentas por el entorno violento en que nos encontramos. Quería compartir esta cita y después les voy a compartir un recurso enlazado a este artículo. La autora se llama Ebre, que es de África, vive en Inglaterra, contrajo a polio y usa silla de ruedas. Su familia desde niña la escondía y también experimentaba abuso físico y sexual de su familia y de una pareja. Y cuando trató de acceder servicios para encontrar un albergue para mujeres discapacitadas, no encontró nada. Y también Ibe habla de que estaba torturada y violada por un tío cuando era niña. Entonces dice, cuando eres discapacitada y vives con tu abusador, te da miedo para hablar con alguien. Temes hablar con alguien. Ibre fue según para su familia, una maldición terrible. Y aparte, ella fue violada por múltiples parientes. Y entonces te están diciendo, no eres suficiente humana para ser parte de esta familia, entonces por eso vamos a utilizar tu cuerpo para que se nos dé la gana. Y es algo que ha salido vez tras vez cuando estamos hablando de violencia y discapacidades. Bueno, ahora voy a pasar unos 3 minutos terminando algunas cosas y comentarios. Quiero compartir
esto. Voy a brincar esta diapositiva por ahora, pero les quiero compartir la importancia de apoyo entre compañeros desde mi trabajo y mi perspectiva. Yo pienso mucho en cómo podemos crear más caminos para que la gente acceda a cuidado sin castigarles, sin involucrarnos con sistemas de carcelarias, y eso incluye sistemas médicos. Entonces, para nosotros estamos definiendo el apoyo entre compañeros como práctica donde las personas con experiencia vivida con una educación centrada en la política y la liberación pueda ofrecer una forma de cuidado de salud mental que sea basado en la justicia, cultura y entender el contexto social, porque cuando tienes esa experiencia, tú puedes interactuar con gente más vulnerable y crear esa confianza, hablar con ellos sobre sus propias experiencias, y eso puede cambiar la vida de alguien que han sido marginadas de múltiples formas. Me encanta esta cita de Brené Brown que dice, lo que mejora algo es la conexión. Entonces, pienso que podemos hacer conexiones al honrar los valores de abolición y estar comprometidos y usar esas prácticas y analizar nuestro trabajo con un foco de antiviolencia cuando interactuamos con sistemas violentos. Las formas y no participar en forzar a alguien o la coerción. Y la coerción puede ser a través de un correo electrónico, puede ser verbal o físico. Entonces queremos estar con la gente sin una lente psicológica. Cuando alguien te viene con una situación de crisis mental, en vez de ponerles una etiqueta y decir, no, pues esta persona está psicótica, no hay que ver qué es lo que necesitan, tenemos que llevarles a algún lugar. Mejor queremos conectar con esas personas y verles como humanos. Y no tenemos tiempo de profundizar esta parte, pero se trata de trabajar en poder compartido y apoyar el uso de herramientas de toma de decisiones. Cuando estamos en este campo de ayudar a los demás, no queremos seguir perpetuando estas dinámicas. Queremos darles el poder y el control de sus vidas a las personas más impactadas para no perder la parte clave de este trabajo. Esta diapositiva les dejo esto para después. Son unas preguntas opcionales que podrían agregar a sus documentos de entrevista iniciales con sus clientes, o sea, que ustedes doctore o consejere. Estas son preguntas que puedes usar para tener más información de alguien sin usar opciones carcerales o apoyo de la policía cuando alguien está en un momento de crisis de salud mental. Son cosas que pueden incorporar en el trabajo que ya están haciendo. Y les dejo para ustedes para leer después también. Son unas opciones para estrategias anticarcerales en momentos de crisis de salud mental. Pueden utilizar, por ejemplo, centros de alivio entre compañeros, o planes de crisis, y les dejo eso para leer en su propio tiempo. Pero hay una cosita más que les quisiera compartir en cuanto a centrar prácticas de acceso. Entonces, en la pantalla pueden ver muchas diferentes palabras como comida, descansos, baños, acceso a
ayuda de movilidad, sillas de ruedas, iluminación, alcance, opciones no auditorias o no visuales, escala de precios, acceso remoto, espacios silenciosos, cuidado de niños, estructura, lenguaje, descripciones de imágenes y transporte. Transportación. Esas son diferentes partes del acceso. No solo se trata de capciones ni lenguas de señas americanas. Es mucho más allá que todo eso. Son muchas cosas en que podemos pensar cuando estamos hablando de discapacidades, pero muchos nos quedamos atorados con un par de cosas nada más, porque si no somos discapacitados, nos cuesta empujar nuestra visión un poco. Entonces, son opciones que tienen y quieren hacer más accesibles sus clínicas o sus organizaciones. Pueden contactarse con nosotros para ayudarles a hacer eso. Y en la diapositiva, la última diapositiva, en el contexto de servicios, queremos no proporcionar servicios inaccesibles. Entonces cuando probemos esos servicios de albergues de violencia doméstica, por ejemplo, hay que hacerles más accesibles. Si no está claro, si no es claro cómo interactuar con tu agencia o organización, la gente no lo va a utilizar. Pueden hasta probar sus páginas de internet con una variedad de personas para que puedan ver qué les parece. Siempre hay que tomar en cuenta también si el lugar si el ambiente es un lugar seguro para que puede proteger también a gente neurodivergente, que va a prevenir más trauma y miedo para las personas que vienen buscando apoyo. También unas preguntas aquí les comparto para pensar en acceso, para preguntarse a sí mismos. Y aquí hay una cita de Adaku, Utah, que dice: el trabajo de la justicia de sanación es reclamar, restaurar y a veces resistir para que podamos estar en nuestros propios cuerpos y con nuestros propios cuerpos. Y pues voy a dejar esto en la pantalla por unos minutos. Y veo una pregunta en la función de Q&A. La cita decía en nuestros propios términos. Perdón, ahora estamos en la función de preguntas y respuestas. Dice el comentario: quiero honrar y crear un espacio para todas las personas que han compartido el día de hoy. Mi pregunta es que yo pienso que requiere vulnerabilidad para animar a la gente, especialmente la gente no discapacitada, para considerar diferencias de esta manera. ¿Cómo puedes personalmente en tu trabajo cultivar la seguridad y valentía necesaria para que la gente pueda cambiar sus paradigmas? Yo sé que es muy difícil vivir en otra paradigma, en otra manera de pensar. Hasta en mi propia familia, mi papá está sufriendo de diferentes enfermedades o discapacidades, pero es muy, muy, muy resistente a tocar la palabra discapacidad y decir que está discapacitado porque ha tenido tanto peso en mi familia y ha sido tan difícil de ser una persona discapacitada viviendo en esta casa, en la casa de mi familia, por la manera en cómo ven y hablan de las discapacidades. A veces se trata de proteger tengo que
proteger mi propia energía y no interactuar con ellos y ellas. A veces me tengo que decir, no voy a tocar ese tema con mi familia. Yo conozco mis valores y no es necesario hablar con ellas. O a veces digo entre mí, pues ya voy a empezar una guerra con mi familia porque a fuerzas quiero hablar de este tema. Pero no tenemos que hacer eso todo el tiempo porque sabemos que es súper exhausta hacer todo eso. Ah, Lo que queremos hacer es alzar las voces de gente discapacitada, negra, trans, indígena y compartir nuestros recursos y pues luchar de siempre y como podamos.